Mis hermanos, muy buenos días a todos. Buenos días. ¿Cómo están esta mañana? Bendecidos. Bendecidos como cada domingo, gracias a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. La palabra de Dios es hermosa. Y el Salmo 84:10 dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, dice el salmista. Mejor es un día en la casa de Dios. Nosotros como cristianos, nosotros como creyentes en la palabra de Dios, creo que esto lo entendemos muy claramente. ¿Por qué? Porque disfrutamos, hermanos, de estar reunidos, estar juntos como hoy, precisamente. Como hoy, no sé tú, pero a mí me da mucho gusto cuando llegan los domingos el poder disfrutar de todo lo que pasa en estas 2 horas. Hermanos, este tiempo le pertenece a nuestro Dios. Así es de que vamos a alabar a nuestro Dios. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Quiero un rincón en la casa de Dios, en todo el palacio de Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi caminar. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria ve, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria ve,
juntos en esta mañana, porque podemos alabarte, Señor, y poder cantar y decir: Hosana en las alturas. Hosana el que viene en el nombre del Señor. Señor, ahora tú has abierto nuestros ojos y nuestros oídos para poder comprender tu palabra, Señor. Para poder deleitarnos en ella y para poder decir: tú eres Jehová, el Dios de los ejércitos, como lo decía el pueblo de Israel. Señor, esta mañana te alabamos con todo nuestro corazón y creemos, Dios, que tú vendrás por tu iglesia. Señor, vemos tu venida inminente. Tú no tardas, Dios, y queremos estar alabándote y adorándote y agradeciéndote, Dios, por tanto amor derramado por cada uno de nosotros, sin merecerlo, Dios. No merecemos nada, pero tú nos has amado y has tenido misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Por eso ahora podemos cantar y podemos alabarte y podemos disfrutar estos momentos. En el nombre de Cristo. Amén. El que nunca pecó, mi culpa llevó, fui declarado justo ante Dios, se humilló, la cruz cargó, amor asombroso.
Buenos días. Realmente es un gozo ver caras nuevas y caras que regresan. Eso es realmente motivante y es de gozo para nosotros. Hoy pues tenemos el título de nuestro mensaje: Sabiduría e Integridad. Gracias. Y esto es porque Pablo nos va a hablar sobre este tema el día de hoy. Mejor dicho, Dios a través de Pablo, a través de su escritura, nos va a hablar de este tema hoy. Donde la integridad de nuestra vida, ¿verdad?, es un tesoro que supera cualquier tipo de logro y cualquier reconocimiento que tú y yo podamos llegar a tener. La integridad debe de ayudarnos a mantenernos fieles en todos nuestros propósitos y en todos nuestros valores. Inclusive, cuando enfrentamos la tentación y comprometemos nuestra integridad, esta debe de ayudarnos a salir adelante. Todo comienza desde el momento en que tú y yo empezamos a tomar decisiones sobre las cosas que vamos a ver, para después ejecutar esas ideas, esas decisiones que hemos tomado.
Debemos de tener claro que en ello está nuestra confiabilidad, en ello está nuestro testimonio. Y muchas veces no solamente nuestras decisiones y nuestra integridad nos afecta a nosotros, también afecta a los nuestros. Y también muchas veces en nuestra familia, nuestro testimonio, ellos son afectados por ese testimonio que yo logro hacer o esa integridad que muestro. Por lo mismo, hoy tú y yo tenemos que aprender a que cada vez que vamos a tomar una decisión, sea la que sea, debemos de preguntarnos qué es lo que dice el Señor al respecto de esta situación. Tenemos que aprender a involucrar nuestras decisiones a Dios y no decidir bajo nuestra sabiduría o bajo nuestro entendimiento o bajo nuestro pensamiento. Este es el tema de hoy. Esto es lo que vamos a ir profundizando primeramente Dios durante los próximos 3 horas y media. No es cierto. Los próximos 40 minutos. Vamos a ver. Padre mío, gracias Dios, gracias Señor. Siempre es un gozo el poder alabarte, el poder exaltarte a través de nuestro canto, pues Dios. Pero Dios, también te agradecemos porque también lo podemos hacer a través de la profundización de tu escritura, de tu palabra, Señor. Dios, que tu Santo Espíritu guíe este tiempo, tanto en mí al exponer, tanto en mis hermanos, en escudriñar, en tomar dentro de su corazón lo que es tu consejo, Señor. Dios, que hoy seamos retados, Padre, en la forma en que decidimos, en la forma en cómo vivimos, en la forma en cómo hacemos las cosas y por qué hacemos las cosas. Señor, hablamos muchas veces que vivimos para tu nombre, vivimos para tu gloria, pero en la práctica a veces estamos tan lejos de ello, Dios. Ayúdanos, síguenos transformando, sigue haciendo ese trabajo de un cambio total de mente y de nuestro corazón. Te lo suplico, Padre, que este tiempo sea un tiempo donde nosotros veamos y atesoremos lo maravilloso que es empezar a tomar las decisiones a través de tu sabiduría y no de la nuestra. Ayúdanos, Dios, a comprender esto y a entenderlo y a traerlo a nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Ok, continuamos con nuestra segunda carta a los Corintios. Desde el capítulo 1 hemos iniciado, ahora estamos dentro del capítulo 1, pero vamos a iniciar en el versículo número 12. Y la palabra de Dios dice así: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis, o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como vosotros la nuestra, para el día del Señor. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia. Y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Y este es nuestro primer encabezado. Nuestro testimonio afecta o beneficia al Evangelio. Como pueden ver, Pablo continúa en la defensa de su llamado como apóstol del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque él, entre otras cosas, también está siendo acusado de ser una persona que es poco confiable. Todo debido a que cambió un viaje que a él quería hacer hacia los Corintios. Les había dicho que quería irlos a ver, pero a la hora de la hora este viaje no se realizó. ¿Recuerdas? 1 Corintios, capítulo 16, versículo 5, donde les dice: y a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Pero por alguna razón, Pablo cambió de planes. Y este punto lo utilizaron los falsos maestros que están luchando para desprestigiar al apóstol Pablo y menospreciar su trabajo dentro del Evangelio. Esta idea y este rumor que se está dando dentro de la iglesia de Corinto está impactando a alguna parte de la iglesia, alguna sección de la iglesia. Y algunos quizás están pensando: wow, quizá hay razón en lo que se está diciendo del apóstol Pablo. No está
confiable, porque él quedó de venirnos a ver y no lo hizo. Es una persona que cambia de idea, es una persona que dice una cosa y hace otra. No cumple su palabra. Por lo mismo, la confiabilidad de Pablo está en duda, pero no solo su confiabilidad, también está cuestionando su autoridad que tiene como apóstol. Y es por esa razón que Pablo ha escrito 2 Corintios. Pero aquí, ¿verdad?, debemos nosotros de preguntarnos, ¿realmente por defender su testimonio Pablo escribió una carta y fue tomada dentro del canon de la Escritura? O más bien la pregunta debería de ser, ¿es tan importante la reputación de Pablo porque es la persona quien llevó el Evangelio a los Corintios? Y esto es lo que vuelve importante el testimonio de Pablo, porque es de suma importancia que el mensajero que Dios utiliza para llevar su palabra, para llevar el Evangelio, sea confiable, haya integridad en él. Y el problema es ese, ¿verdad? Que algunos están cuestionando su integridad como apóstol. El problema aquí es que inmediatamente, por eso, se puede empezar a cuestionar el mensaje que él les ha llevado, es decir, el Evangelio. Porque quizá todavía no está totalmente claro que el mensaje que les llevó Pablo no es su mensaje, es el mensaje de Dios. Y eso es lo que está en riesgo, que pueden empezar a dudar sobre el Evangelio del Señor. Y es por eso que Pablo tiene que aclarar todas estas situaciones para que el Evangelio no esté en duda. Sin embargo, no solamente el testimonio del apóstol Pablo está en riesgo, también está el testimonio de sus compañeros dentro del trabajo del Evangelio. Más adelante el mismo apóstol nos va a mencionar tanto a Silvano como a Timoteo. Y esto para nosotros, hermanos, debe de ser de enseñanza, porque todos estamos dentro del mismo barco. Todos estamos dentro de esto. Y es por eso que tú y yo tenemos que esforzarnos, luchar por seguir conservando la verdad del verdadero evangelio, porque sabemos que existen perversos predicadores, falsos predicadores del evangelio, principalmente del evangelio de la prosperidad. Y eso, hermanos, pudiéramos llegar a pensar nosotros cuál es el problema de ellos, y sobre todo de aquellos que creen todas esas mentiras que dicen. Sin embargo, tú y yo debemos de ver que eso nos afecta a cada uno de nosotros. Porque cuando tú llevas el Evangelio, que por ellos es desprestigiado, está en duda la palabra de Dios y está en duda tu testimonio. Es por eso que tristemente el Evangelio está desprestigiado dentro de nuestra sociedad. Por estos seres que predican no el Evangelio de Cristo, predican el Evangelio de Satanás. En una ocasión, platicando con, pues yo quiero pensar que era un hermano, él me decía que la enseñanza del domingo pasado que había recibido por parte de su pseudo pastor, ¿verdad? Él les había dicho, bueno, si Jesús entró a Jerusalén montado en un pollino, es decir, en un burrito que nadie había montado, bueno, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé un auto que nadie ha utilizado nunca. Un Tesla, un Ferrari, este tipo, un auto del último modelo. Y por este tipo de aberraciones, ¿verdad?, el Evangelio es desprestigiado. Pero es tu trabajo y es mi trabajo y es nuestro deber el seguir siendo fieles, predicando el verdadero Evangelio de Jesucristo, la verdad del verdadero Evangelio. Pero a pesar de todos estos rumores que se está dando dentro de la iglesia de Corinto, Pablo dice, estoy tranquilo. Y dice que está en su gloria, habla de su gloria. Es decir, Pablo está orgulloso. ¿Y en qué consiste este orgullo? Para no malinterpretar, para que no yo expresarlo de mala manera.
Porque no es el orgullo que tú y yo podríamos entender, que es un orgullo muy humano, donde en el orgullo está en medio la arrogancia, o es dirigido por la arrogancia. Y eso sabemos que es algo pecaminoso. Pablo está hablando de ese orgullo que nos da ese gozo de poderle darle gloria a Dios, y en este caso de Pablo, porque Dios ha capacitado al propio apóstol para vivir de una manera ejemplar. Y dice Pablo, estoy totalmente tranquilo, tengo mi conciencia totalmente limpia en la forma en que nos hemos conducido delante de ustedes, Corintios, ya que tenemos una vida de sencillez y de sinceridad. Pablo, bien sabemos, no llevó una vida llena de lujo, mucho menos porque se haya beneficiado por alguna situación por parte de los corintios. Pablo llevó una vida en humildad, y esto era para poder glorificar al Señor. Y eso debemos de tenerlo muy claro, ¿verdad? Porque a veces llegamos a pensar que un requisito para ser creyente es ser una persona de escasos recursos, pero no es así. Cuando el Señor Jesucristo habla de los pobres de espíritu. Sin embargo, un creyente que por alguna razón puede llegar a tener altos recursos, ¿verdad?, altos ingresos, su deber es no amar más las riquezas que el propio Señor, sino más bien estar agradecido porque Dios le permite tener estos recursos, pero también en medio de ello pensar cómo a través de estos ingresos que Dios me permite tener, cómo puedo darle gloria al Señor con mis recursos. Eso es nuestro deber. Pero Pablo también está hablando de que vive con sinceridad. Y esto lo podemos entender como que no es como pisar, te chocan, llevas tu carro a arreglar y te dicen, no, le vamos a cambiar todo el frente, necesita todo el frente ser nuevo. Y realmente lo que empiezan a hacer es a seleccionar las piezas que están bien y las piezas que no están tan bien, y solamente cambian las malas, ¿verdad? Y las demás las reparan, y a lo mejor hacen una muy buena reparación, y han cambiado solamente unas piezas, no todas como te lo prometieron, y empiezan a ocultarlas con una buena reparación, una buena empastada, una buena lijada y una excelente pintura, de manera que no se ve ninguna reparación, todo se ve como nuevo. Pero que se vea como nuevo, que se vea bien, no significa que esté bien o que sea nuevo. Y esto es lo que Pablo nos está diciendo, ¿verdad? Porque a veces esto es lo que sucede y ocultamos cosas, las maquillamos. Pablo no está haciendo esto. Pablo no tiene nada que ocultar, no ha maquillado absolutamente nada. No tiene motivos ocultos a fin de tener algún tipo de beneficio a través de los corintios. Pablo, todo el trabajo que hace, todo el esfuerzo y todos los escritos que él les ha dado es para su crecimiento espiritual y para la salvación de sus almas. Y en medio de ello darle honra y gloria a Dios. Cuando Pablo está hablando de una conciencia, ¿verdad? No está hablando de una conciencia que quizás tú y yo pudiéramos entender, una conciencia meramente humana, la cual la propia Escritura nos dice que esta puede estar cauterizada como si fuera tocada por un hierro candente. De esta forma, con este tipo de mente, ¿verdad?, con este tipo de conciencia, una persona puede llegar a tener una vida totalmente desordenada, pero con una conciencia muy tranquila. Sin embargo, en un cristiano es totalmente distinto. Porque cuando hablamos de conciencia dentro del cristiano, ¿verdad?, es una conciencia que es dirigida a través por el Espíritu Santo, el cual es el juez que Dios ha puesto dentro de nosotros, para que cuando nosotros nos equivoquemos, inmediatamente este juez nos redarguye, nos haga ver nuestro error. Por lo tanto, dice Pablo, Corintios, no se equivoquen. Yo no hice cambios en mis planes de viajar a visitarles por alguna situación meramente personal, por una situación que podríamos decir el mundo me hubiera obligado a cambiarla, por alguna situación terrenal o por algún pecado mío. Yo no fui a verlos por sabiduría y la gracia de Dios. Porque lo que ustedes deben de aprender, Corintios, dice Pablo, es que yo no tomo mis decisiones como las pudieran tomar las personas que no están en Cristo, las cuales
son tomadas por un pensamiento entenebrecido, en las cuales no nos podemos basar, porque normalmente las personas sin Cristo son personas de un pensamiento muy estrecho. Porque yo, Corintios, dice el apóstol Pablo, no tomo decisiones de esta forma, porque en todas mis decisiones está involucrado el propósito del Señor, el plan del Señor. Porque el hombre sin Dios no puede tener la perspectiva de Dios, porque está lejos de Él. Y por la sencilla razón de que el hombre sin Dios no lo gobierna el Señor. ¿Qué lo gobierna el hombre que no conoce a Dios? Sus valores, su ética, su educación. Pero por eso todo el mundo piensa distinto. ¿Cómo puede una persona que no es creyente definir el matrimonio? Únicamente guiado por lo que le deja su moral, lo que él vio de cómo es el matrimonio, de la enseñanza que pudo haber recibido o del ejemplo que recibió de ello, de lo que dice el mundo. Pero si esta persona por alguna razón recibió un mal ejemplo del matrimonio, ¿cómo crees que va a definir el matrimonio? De acuerdo a esos valores, de acuerdo a esa enseñanza, de acuerdo a esa presión que el mundo ejerce sobre cada persona. Muy diferente con el creyente, que es guiado por el Espíritu de Dios. Así es que los corintios deben de empezar a replantearse que Pablo no toma decisiones a la ligera, no toma decisiones como lo haría una persona que no está con Dios. Pablo nos ha argumentado tener un proceso muy diferente para tomar decisiones y para poderlas cambiar. Así que cuando somos guiados por el Espíritu de Dios y empezamos a decidir conforme a su voluntad, eso es lo que Pablo nos está argumentando. Pablo no cambió sus planes por un capricho, por un pecado, por flojera, porque sencillamente donde estaba se la estaba pasando súper bien y dijo, no, después que me esperen, después paso con ellos. Eso sería el pensamiento de un ser humano sin Cristo. Porque el ser humano sin Cristo, su deseo más grande, ¿cuál es? Ser feliz, pero ser feliz lejos de Dios. Y por eso el ser humano natural no quiere que se involucre Dios en nada, y por eso tenemos sistemas educativos laicos. Y por eso la política, ¿verdad? Quiero tener mi país en orden, pero no quiero que esté Dios involucrado. Por lo mismo, la política de mi país no puede estar involucrado Dios. Y así es como se intenta decidir toda la vida y todo lo que en ella conlleva. Pero Pablo lo hace totalmente contrario a él. Lo hace conforme a la voluntad de Dios. Y se goza porque su vida es congruente con sus hechos. Por lo mismo, no hay nada que él esté ocultando. Ni siquiera sus escritos, ¿verdad? En ellos también demuestra cómo los ama y su transparencia y verdad. Porque vimos toda la primera carta a los Corintios y vimos la manera en que los confronta. Les hace ver su pecado continuamente. Porque su único deseo del apóstol es ser honesto con ellos y así ayudarlos a crecer, ayudarlos a eliminar su pecado, ayudarlos a caminar de una manera correcta, resolviendo sus conflictos y eliminando su pecado. Y Pablo continúa y les dice, pero Corintios, realmente yo me gozo con ustedes porque ustedes son mi gloria. Es decir, me gozo con ustedes porque ustedes han llegado a los pies del Señor. Y veo cómo luchan por madurar, cómo se esfuerzan y a pesar de sus errores y de todo lo que viven, no han rehusado al Evangelio. Y sé que por el trabajo que se ha realizado en ustedes, Dios, cuando llegue a su presencia, me dirá, bien, buen siervo fiel. El trabajo hecho en ustedes, dice el apóstol Pablo, es bueno. Ya están dando fruto, cuando menos fruto de permanencia dentro del Evangelio. Pero no solamente Pablo se jactaba o se gozaba por ellos, sino ellos también se gozaban por él, ¿verdad? Porque formaban parte del ministerio del apóstol.
De alguna forma todos quisiéramos haber sido discipulados por el apóstol Pablo, formar parte del ministerio que él tuvo, formar parte del trabajo que él hizo. Y esa es una bendición por la cual los corintios se alegran. Así es que Pablo se gloria en ellos, es decir, se goza en ellos, y ellos también se glorían en Pablo, es decir, se gozan en Pablo. Así que esto no es el sentirse orgullosos de una manera incorrecta. Es alegrarnos, regocijarnos juntos por el trabajo que Dios nos ha dado a hacer. Y por medio de este trabajo, tú y yo y todos los que somos creyentes podemos glorificar a Dios y darle gracias por permitirnos ser parte de este mundo cristiano. Por todo esto, Pablo ya empieza a hablar con más confianza, ¿verdad? Y les comenta el plan de su cambio. Y ahora les dice, bueno, prometí haberles ido a ver una vez, pero ahora hay un cambio. No solamente en la fecha, sino que ahora no voy a ir con ustedes una vez, voy a ir con ustedes 2 veces. Porque realmente les amo. Y yo quiero pasar el mayor tiempo posible con ustedes, porque son importantes para mí, dice el apóstol Pablo. Por eso, quiero pasar 2 veces, tanto de ida como de regreso, para poder pasar el mayor tiempo posible con cada uno de ustedes. Versículo 17. Así que, al proponerme esto, usted quizá de ligereza. O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Nuestro segundo encabezado: nuestras decisiones afectan o benefician al Evangelio. Pablo nos cuestiona en el versículo 17. ¿Ustedes creen que mis planes y todo lo que yo decido está tomado a la ligera? Y que por eso tengo que terminar cambiándolos porque me doy cuenta que me equivoqué. ¿Ustedes creen que mis planes están hechos por la voluntad de mi carne? ¿Ustedes creen que dentro de mis decisiones está implícito un sí y un no al mismo tiempo? Esa es la perspectiva del mundo. Porque el mundo termina tomando decisiones vacilantes, ¿verdad? Donde es sí y no al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque decidimos en base a nuestros sentimientos. Y sabemos que nuestros sentimientos todo el tiempo están cambiando. Y por eso nosotros podemos iniciar una conversación hablando con alguien y dándoles un sí y terminar esa misma conversación diciéndoles, ¿sabes qué? Mejor no. Porque ya no me siento igual como cuando empecé esta conversación. Me siento distinto y ahora mejor no. Hermano, eso es lo que somos como seres humanos. Y nos dejamos guiar, ¿verdad? Si esto me hace sentir bien, pues no debe de estar tan mal. Pero si me incomoda, entonces digo, no. Pero si estoy cansado, igual digo, pues déjame pensar, igual y sí, igual y no. Ahí lo iré viendo. Y así está en mi vida, influyendo nuestros sentimientos todo el tiempo, llevándome de un día a otro, para aquí y para allá. Influyendo en mis decisiones, decidiendo en base a cómo me siento. ¿Qué tanto hace esto sentido en tu vida? ¿Qué tanto te pareces a esto? Sin embargo, debemos de aprender a cuestionar todo el tiempo nuestras decisiones. Tenemos que aprender a tomarnos el tiempo para cuestionarnos, ¿verdad? Y para decidir conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué dice Dios con respecto a esto que tengo que decidir? Eso, hermanos, es lo que nosotros entendemos como la renovación de nuestra mente y de nuestro pensamiento. Y empezar a decidir con la sabiduría del cielo. ¿Cómo lo hago?
Pues evidentemente, primero tengo que alimentarme de la palabra de Dios y aprender a rendirme al ministerio del Espíritu Santo y así poder cambiar mi forma de pensar y cambiar mi proceso en cuanto a toma de decisiones. Pensemos, ¿cómo tomas decisiones dentro de tu matrimonio? Cuando hay problemas, cuando hay diferencias, ¿cómo decides? Nuestra tendencia normalmente es decir, según como yo me sienta, ¿no? Según lo que yo crea que tengo que hacer, según yo entienda cuál es mi posición, según mi criterio. Pero no nos detenemos a pensar y a cuestionarnos qué es lo que nos dice la Escritura que hagamos en este momento. Señor, ¿cuál es tu consejo para mí en esta situación? ¿Cómo tenemos que resolver este conflicto? Debo dejar y permitir que el Espíritu de Dios me guíe en cuanto a mis decisiones. Muchas veces terminamos siendo creyentes que no terminan en dar su confianza total en Dios. Y por eso, cuando estamos en medio de la adversidad, solamente hago lo que hago y nunca me detengo a cuestionar por qué hago las cosas que hago. Y sabes, lo más triste es que al final de todo esto termino sintiéndome como una persona desdichada. Y aquí lo que debemos nosotros entender es que no estamos hablando solamente de estudiar la palabra y de escuchar la palabra de Dios, sino de rendir nuestra voluntad a ella. Porque podemos llegar a ser personas muy instruidas dentro de la Escritura, conocer perfectamente la Escritura, conocer cada versículo que en ella está, saber dónde se encuentra cuando tengo que encontrarlo. Pero sabes, a pesar de todo ese conocimiento, puedo seguir tomando mis decisiones conforme al mundo las tomas, conforme a lo que el mundo me presiona a decidir. Porque puedes ser experto en la palabra de Dios, pero no rendir tu voluntad a ella. Y eso es lo que nosotros entendemos que significa tener al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Rey, como nuestra autoridad máxima en mi vida. Inclusive, yo puedo llegar a decir que yo soy salvo y creérmela que soy salvo, pero nunca rendir mi voluntad ante el Señor. Podemos llegar a decir, Señor, yo creo en ti, creo que moriste en esa cruz y que tu muerte fue suficiente para pagar por mis pecados. Pero sabes, en cuanto a las decisiones en mi vida, esas las tomo yo, tú no. Pero sabes, muchas veces por eso terminamos sintiéndonos desdichados. Por eso tú y yo tenemos que aprender a ceder y a decirle al Señor, aquí está el control de mi vida, no estás a cargo. Ceder mi voluntad a ti, Señor. Debo de aprender a ceder mi voluntad a tu sabiduría, a conocer tu palabra y ponerla en práctica. Santiago 4:13 nos dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Bueno, no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. En otras palabras, ¿te sientes orgulloso de la forma en que decides? ¿Te sientes orgulloso de la manera en que vives? ¿Sabes? Prácticamente todos luchamos con nuestro orgullo.
Y si tú ahorita estás pensando, mi hermano, mi hermana, no, yo no soy una persona orgullosa que tengo malas noticias. Déjame decirte que quizá tu orgullo es tan grande que ni siquiera puedes verlo. Porque el orgullo tiene esa característica de dejarnos ciegos y por ello no lo vemos. Y este elemento, el orgullo, no nos permite rendir nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Santiago nos está diciendo, es como empezar a decir, bueno, mañana yo me voy a vivir a otro lado del país o me voy fuera del país y voy a empezar a hacer esto y voy a hacer aquello y voy a venir y me voy a llevar a mi familia y vamos a hacer así y vamos a hacer allá. Cuando pensamos así, el Señor nos dice en su palabra que eso es malvado, porque pensamos de una manera jactanciosa, pensamos de una manera orgullosa, porque ni siquiera sabemos si vamos a vivir el día de mañana. ¿Cómo podemos hacer planes sin tomar en cuenta a Dios? Así es que tú y yo tenemos que tener por costumbre llevar todos nuestros planes delante de nuestro Señor, entendiendo y siempre conociendo que mi voluntad no necesariamente va a ser la misma que la del Señor. Por lo tanto, dentro de nuestra oración debe de estar que nos ayude a aceptar y a gozarnos en su voluntad, sea la que sea para nosotros, porque para nosotros es más importante su voluntad que mi voluntad. Si ves, a partir del versículo 18, Pablo empieza, más que la defensa de su testimonio, empieza la defensa del Evangelio. Y por eso dice, se me acusa de estar tomando decisiones un tanto cambiantes por este motivo de no venir a Corinto. Pero solo recuerden que la palabra de Dios, esa no cambia. El mensaje del Señor, ese no vacila, ese no es cambiante. Porque Dios en Jesucristo ha dicho sí en todas sus promesas. Y es por él que podemos decir amén cuando se trata de las promesas de Dios. Y sabes, tú y yo lo hacemos para su gloria. Por lo que Pablo nos asegura, empezando por los creyentes de Corinto, que cualquier cosa que se piense en cuanto a la toma de decisiones, no importa que se dude de nosotros como personas. Lo importante es asegurarnos que no se dude del Evangelio. Porque las promesas de Dios son siempre sí en Cristo. No a veces, no de vez en cuando, no a veces sí y a veces no. Siempre son sí. Porque Dios en Cristo ha dicho sí con un fundamento sólido. Dios nunca ha permitido que sus promesas lleguen a la tierra con incertidumbre. Así que todas las promesas de Dios son cumplidas o son llevadas a cabo en Cristo porque son un sí en Él. Solo piensa, hermano, en el Antiguo Testamento. Todas las promesas de Dios para el pueblo de Israel son condicionadas. Dios les dice, judíos, aquí está mi ley, aquí están mis mandamientos. Si los cumples vas a ser bendecido, y si los desobedeces estarás bajo maldición. Pero tú y yo, ahora en Cristo cumplió toda la ley, y tú y yo recibimos ese beneficio por pura gracia de Dios. Así es que Dios ya no ve mis imperfecciones, ahora ve a Cristo en mi vida y su obra perfecta. Por lo tanto, Dios nos ve como si lleváramos esa vida que Cristo vivió de manera perfecta, donde cumplió toda la ley. Segunda de Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así es que tú y yo recibimos todas las promesas que Dios prometió a través de Cristo. Porque ya no hay condición para nosotros. Porque Cristo vivió de esa manera perfecta y ganó toda
las promesas de Dios para nosotros. Porque en Él son todas las promesas sí, y solo en Él son amén. Interesante, porque eso nos debe llevar a otro punto. Y este es conocer las promesas de Dios. Porque luego también ahí estamos en problemas, ¿verdad? Y yo no conozco las promesas de Dios y quiero empezar a confiar en promesas que Dios nunca dijo o que nunca hizo. Como promesas que Dios nunca hizo. Dios nunca nos prometió hacernos millonarios, pero sí prometió suplir nuestras necesidades. El Señor nunca prometió una vida sin problemas, una vida de color rosa, pero sí prometió estar con nosotros en medio de nuestras tribulaciones y utilizarlas para nuestra madurez y crecimiento. Dios nunca nos prometió una salud eterna, pero sí te prometió vida eterna en el cielo, donde ya no habrá más enfermedad ni muerte. Dios no promete que todo lo que yo le pida, Él me lo va a dar. Dios promete que todo lo que yo le pida, según su voluntad, Él lo hará. El problema es que a veces no pedimos conforme a su voluntad, sino conforme a la nuestra. Pero debemos de dar gracias a Dios. Y cuando nosotros pedimos conforme a nuestra voluntad y no a la suya, no nos escuche. Que no haga las cosas conforme a nuestra voluntad, porque su voluntad es mejor que la nuestra. Por lo tanto, todas las promesas que Dios hace son para la gloria de Dios. Y así es como esto funciona. Dios cumple lo que ha prometido y hace lo que dijo que va a hacer. Pero eso debe de traer honor y gloria a través de nuestra vida. Ejemplo, ¿qué dice 2 Corintios 5:17? No viene ahí, pero debes de saber de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas son hechas nuevas. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué te promete Dios? Que va a hacer de ti una nueva criatura. Va a hacer cosas nuevas en ti. Todo lo que ya hiciste ha pasado, está ahí atrás. No es que Dios olvide, porque no es que Dios creamos en un Dios de mala memoria. Es que Dios decide ya no pensar en las cosas pasadas. Dios promete hacer todo nuevo en ti cuando estoy en Cristo. Y sabes, a través de esta promesa Dios se glorifica. Porque cuando tú empiezas a vivir eso, ¿verdad? Empieza una transformación en ti que la gente te ve y dice, wow, cómo ha cambiado. Obviamente para bien. Y esto trae honra y gloria a Dios. El mismo Señor Jesucristo dice en Mateo 5:16: así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras, vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así es que Dios es quien tiene que ser glorificado y no nosotros. Porque nosotros no hemos hecho nada. Todo lo hizo Él en nosotros. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque nos ama. Porque te ama. Versículo 21. Y el que nos confirme con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Nuestro tercer y último encabezado: llamados para buenas decisiones y para buen testimonio. Dice el apóstol Pablo, es Dios que nos ha establecido. No fue ningún ser humano quien haya dicho, Pablo, tienes que trabajar en la iglesia de los gentiles. Fue Dios mismo. Fue el Señor quien le ungió. Fue también Él quien sella a todo creyente, dándonos su espíritu en nuestros corazones. Y este sello es un sello que garantiza, es el anticipo que Dios nos ha dado, es lo que significa arras.
Pablo está utilizando un lenguaje que no deja la más mínima duda. No hay posibilidad de que haya confusión. De la misma forma, no hay posibilidad que en el Evangelio haya confusión. Pablo termina este capítulo hablando del por qué, explicando el motivo por el cual no realizó ese viaje que tanto le señala y visitarles. Él sabía que el no realizar este viaje, ¿verdad?, había causado problemas. Y esto es evidente por la fuerza que él pone en esta afirmación, poniendo a Dios como testigo. Él no realizó este viaje porque sabía que iba a ser un problema. Iba a haber un severo regaño a los corintios. ¿Sabes? Pablo quería ahorrarles esta confrontación. Quería evitar esta situación incómoda cara a cara. Y por ello prefirió escribirles esta carta. Pero no fue por cobarde. Porque Pablo conoce que tiene la autoridad sobre ellos como apóstol. Y por eso dice que no quería enseñorearse de su fe. Porque ellos le habían conocido a Cristo a través de su mensaje. Pablo lo que quería es ahorrarles un mal tiempo. Porque mi deseo, dice Pablo, es que sean fuertes en su fe. Porque su fe es la que los mantiene firmes. Y yo no quiero ser un dictador. Porque a través de la dominación autoritaria, generalmente es la forma en que actúan los falsos apóstoles o los falsos pastores. Así que Pablo les deja claro que no trabaja en contra de ellos. No trabaja sobre ellos. Trabaja con ellos para que su fe en Cristo produzca gozo, alegría. Porque por su fe ellos se mantienen firmes. En otras palabras, la fe que Dios nos ha dado, en la manera en que tú y yo la ejercitamos, es decir, en la manera en que tú y yo continuamos haciendo las cosas que Dios nos pide, ¿cuáles? Las conoces perfectamente. No dejar de congregarme, estar orando todo el tiempo, ¿verdad?, estudiar su palabra, etcétera, etcétera. Todo eso lo conoces perfectamente. Y cuando nosotros nos mantenemos en práctica de todo esto, Dios se encarga de mantenernos firmes en la fe. Para concluir, David nos da un hermoso y maravilloso ejemplo de esto que hemos visto el día de hoy. Salmo 139, versículos 23 y 24 dice: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Pablo está aquí contrastando los dos caminos, los del hombre que son temporales y los caminos de Dios que son eternos. Así es que David lo que le está orando a Dios es: ayúdame a tener en mi vida un nivel de vida diferente. Quiero tomar decisiones totalmente piadosas, a un nivel de piedad elevado. Quiero dejar este mundo de la forma en cómo tomo mis decisiones. Quiero responder diferente a la vida. Quiero aprender a tener la misma perspectiva que tú tienes, Señor. Por lo mismo, quiero aprender a tomar decisiones sobre mi vida, sobre mi carrera, sobre mi matrimonio, sobre mis hijos, sobre mi escuela, sobre mi iglesia. Todo lo quiero ver de la manera en que tú lo ves. Por lo tanto, quiero que todo pensamiento venga de ti. ¿Este es el deseo de tu corazón, mi hermano? ¿Mi hermana? Que tú y yo tenemos que estar conscientes aún de nuestra carnalidad y estar clamando a Dios, sabiendo que Dios escucha nuestro clamor. Esta oración que David realiza es una oración muy valiente. ¿Por qué tú crees que Dios no iba a encontrar nada cuando mirara el corazón de David? ¿Crees que Dios verá su corazón y dirá: está limpio perfectamente? ¿Qué dirá Dios cuando analice el tuyo? Por ello David está orando por esa grieta.
Está orando por esa hendidura que hay en él y que seguramente hay en nosotros. Y David invita a Dios, le ruega a Dios que con la luz de su presencia salga todo lo malo que hay aún en él. Si David viviera en nuestro tiempo, seguramente estaría orando: Señor, no quiero entristecer tu Santo Espíritu. Es más, no quiero entristecer a mi familia. No quiero entristecerme yo por las malas decisiones que todo el tiempo estoy tomando porque están basadas en mis sentimientos o en mis pensamientos. Así que déjame ver lo que está pasando en mi vida y ayúdame a centrar toda mi atención y toda mi voluntad en tu plan de vida para mí. Que esta sea una verdad de nosotros, hermanos. Amado Señor, gracias, Padre, porque tú nos retas todo el tiempo. Hoy, Dios, y hoy hemos visto lo importante que es nuestra integridad. Una integridad que nace con base en las decisiones que nosotros tomamos todo momento. Desde que amanece, Señor, elevar una plegaria a ti, darte gracias por el nuevo día, o inmediatamente llenar mi mente con los pensamientos de las cosas que tengo que hacer. Estamos decidiendo todo el tiempo: venir hoy a la iglesia o mejor quedarme a descansar, presentarme a trabajar o quizá evadir esa responsabilidad, reprender inclusive a veces a nuestros hijos, no, porque eso va a ocasionar un mal momento tan bonito que la estamos pasando, Señor. Y así pasamos tomando decisiones en todo momento. Y generalmente cuando no te escuchamos, Señor, nos equivocamos. Así que, Señor, como oraba David, ayúdanos a ver viendo nuestro corazón y ayúdanos a limpiarlo, Padre. A eliminar todas esas impurezas, todas esas grietas que están en nosotros todavía. Danos un corazón valiente, Dios, que ruega por esto constantemente, porque nuestra intención no es ocultar nada. Nuestra intención es ser transparentes, empezando por reconocer que fallamos y que todavía hay mucho por lo cual tenemos que crecer y aprender, Padre. Ayúdanos a predicar el Evangelio con valentía, Señor, en medio del contexto en el cual nos ha tocado vivir, sabiendo que hay personas perversas que tergiversan el Evangelio y que hablan un evangelio de Satanás, Señor, porque no es tu evangelio. Ayúdanos a ser valientes y aprender a enfrentar esas situaciones, Dios, con amor, con respeto, pero con sabiduría tuya, Dios. Padre, ayuda a esta tu iglesia que camine cada día mejor en tu voluntad. Ayúdanos a amarnos unos a otros. Ayúdanos a exhortarnos unos a otros. Ayúdanos también a bendecirnos unos a otros. Padre, sé con nosotros, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Vamos a ponernos de pie.
Aleluya.